Un invitado internacional que está aquí en el país. Se trata de Ewan Giff. Él es secretario regional para Interamérica de la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical internacional con 700 afiliados en 154 países, que representa además a 30 millones de miembros en todos los continentes. El líder sindical canadiense lleva una década trabajando en la federación y antes de convertirse en secretario general en 2025 fue responsable regional de los sectores de la salud y la energía, así como el fortalecimiento sindical. Muy importante su presencia. De hecho, él es parte de una delegación de organizaciones sindicales internacionales que ha venido al Ecuador y que el lunes dio una rueda de prensa y denunció que en el país existe un deterioro de los derechos laborales y sindicales. De hecho, han pedido una reunión con el gobierno nacional para dialogar sobre la situación de los grupos nacionales y exigir el cumplimiento de las obligaciones que tiene el país en esta materia. Ewan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede decir de la situación laboral en el Ecuador y por qué están denunciando un deterioro de los derechos laborales y sindicales? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que escuchan. Muy buenos días para Andrés también, que está con nosotros. Mira, lamentablemente, esta dinámica de violación de derechos básicos reconocidos como derechos humanos globalmente no es de hoy. Esta dinámica en Ecuador. Es la tercera vez que estamos organizando una misión como la ISP, la Internacional de Servicios Públicos. La tercera vez que estamos organizando una misión para entender el problema aquí. Es un problema recurrente, son violaciones sistemáticas. Desde 2008 estamos organizando misión. Estamos esta semana, ayer, hoy, mañana, aquí en Quito, con una delegación internacional de 20 dirigentes de entidades diferentes, incluso de 11 países diferentes. ¿Quién está con nosotros también? Es la Confederación Sindical Internacional. Es la instancia más alta del mundo sindical global. Estamos muy preocupados, seguimos preocupados con violaciones de derechos fundamentales. Son convenios que el organismo más importante globalmente para referencia es la Organización Internacional de Trabajo, que organiza convenios. Y esos convenios, los países aterrizan esos convenios para tornar una ley que protege los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras. Y son violaciones de todos esos derechos básicos aquí de forma sistemática. ¿Podría dar ejemplos de estas violaciones que ustedes están denunciando? Sí, los dos que nos preocupa más es Convenio 87 y Convenio 98, que es justamente libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Y son violaciones sistemáticas de eso. Y cuando hablamos de libertad sindical, significa que tú como trabajadora tienes derecho de juntar con otros y definir cuál organismo quieres se afiliar. Y el Estado ecuatoriano está se metiendo en ese proceso. No está respetando libertad sindical en el sentido que hay una amenaza jurídica declarando que dirigentes sindicales son terroristas, son cosas exageradas. Es una amenaza jurídica personal para los dirigentes, pero a pesar de las consecuencias para dirigentes electas que están defendiendo su propia base, sus propios trabajadores afiliados, es algo personal, profundamente personal. Hay consecuencias para su vida, para su familia, pero son derechos colectivos que están siendo violados. Tenemos Policía Federal entrando en sede sindical en Quito. Sabíamos, cuando estábamos armando, pensando en cómo organizar esta misión, sabíamos de un poco como las cosas estaban peorando, desde una situación mal para peor. Sabíamos, pero con esos detalles la expresión en inglés es lawfare, utilizar la ley para reprimir, para debilitar la posibilidad de actuar, de tener su derecho de libertad sindical respetado. Está siendo limitado de forma sistemática. Ewan, esa es su visión. Sin embargo, la ciudadanía tiene la idea de que los sindicalistas aquí en el país tienen privilegios. Por ejemplo, hablemos de los sectores estratégicos, el sector energético, que usted es muy
muy conocedor. ¿Cómo justifica la defensa de sindicatos en sectores como el eléctrico o el petrolero, donde se conoce que los contratos colectivos otorgan beneficios y prebendas que superan muchísimo la realidad económica del trabajador promedio ecuatoriano? Aquí se les menciona la burocracia dorada. ¿Cómo vemos eso? Mira, me impresiona cómo sigue fuerte ese pensamiento antiguo aquí en Ecuador. He encontrado ayer, desde que llegamos en domingo, esta semana, es algo que sigue en Ecuador, que quizá ya superamos esa lógica, los sindicatos son viejos, es un trabajador, principalmente hombre, son trabajadores privilegiados. Mira, la lógica a veces son intocables, Ewan, por eso la ciudadanía tiene esa percepción y que además tienen beneficios que el trabajador común no lo tiene. Porque ¿quién se organiza, quién actúa políticamente en contra de los sindicatos que quieren menos democracia para tener más espacio para sus ingresos y más libertad para actuar sin limitación? Va organizando campañas de desprestigio de trabajadores y todo eso. Acontece en todo cualquier país, es algo recurrente, pero es peor en Ecuador y sigue fuerte en Ecuador de una manera que me impresiona. No sabía que todavía tenía un pensamiento tan retrasado verdaderamente, porque mira, desde perspectiva sindical, todos los trabajadores del mundo deben tener sus derechos respetados. No es que uno ha conseguido conquistar y tener sus derechos respetados, un grupo pequeño que tiene derechos respetados, que los otros no deben tener. La idea no es que bajamos todos para un nivel de precariedad total, no. La idea es que todos tienen sus derechos respetados. Por supuesto que sí. Claro, en Ecuador la mayoría de los trabajadores están en la informalidad o incluso en el desempleo, Ewan, y por eso se puede pensar que su misión está defendiendo únicamente a una élite laboral que está protegida, ignorando a los millones de personas que no gozan de ningún derecho, por ejemplo. No, es justamente al contrario, porque tenemos trabajo fortísimo con trabajadores tercerizados, una ley específicamente en Ecuador, quien trabaja en el sector público no tiene derecho de negociación colectiva. Está violado ese derecho de negociación colectiva en el sector público, claro, en Ecuador. Y privatización en Ecuador ha sido el motor, un generador de violación de derechos. Porque saliendo a través de privatización, esa estrategia de debilitar posibilidad de tener sus derechos respetados. Entonces, privatizamos y después obreros públicos, sí, tal vez tienen derecho de se sindicalizar, pero en condiciones muchísimo peores. Es más difícil negociar en ese contexto, pero contamos con 6 afiliados en Ecuador, la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, Administración Central en el gobierno, agua, judiciarios, educación universitaria, municipales, son todos afiliados de la ISP. ¿Y quién son? Muchísimos de esos trabajadores son en una situación precaria. Justamente, no es una élite sindical que estamos hablando, son obreros que prestan servicios públicos a pesar de no ser servidor y servidora pública. Porque representamos en mi organización todos que trabajan con servicios públicos, a pesar de trabajar en una empresa privada. Son servicios públicos. Dado que su misión se enfoca en servicios públicos, ¿qué le diría, por ejemplo, al ciudadano ecuatoriano que percibe que quizás los privilegios ganados por los sindicatos estatales se pagan con el deterioro de la calidad de los servicios y un déficit fiscal que resulta ahora insostenible? Sí, hay 2 lados aquí. Primero, me gustaría empezar a enfatizar otra vez que no son privilegios, son derechos básicos. Y cuando existe una campaña de desprestigio, utilizan ese lenguaje de privilegio justamente para decir, no, si ese organismo, ese sindicato no te representa porque no es una situación de privilegiado. Entonces es para debilitar actuación sindical que se utiliza, se potencializa ese lenguaje. Pero sí, tenemos una campaña global sobre justicia fiscal, porque los más ricos no pagan impuesto. Y cuando los más ricos de las empresas multinacionales no pagan, por supuesto que un Estado está debilitado en su capacidad de promover derechos humanos. Claro. Porque derechos humanos para mí significa, no solamente para mí como Ewan Gibb, como secretario regional en un organismo global, no. Derechos humanos reconocidos en el sistema ONU, de derecho a agua, derecho a salud, derecho a energía.
Esos derechos están siendo desrespetados, están siendo violados cuando el Estado está tan debilitado por evasión fiscal que los más ricos que tienen recursos no pagan impuestos, que el Estado no consigue promover un servicio público de calidad. Y justamente eso que los sindicatos exigen de sus propios gobiernos que promueven. No es solamente cuidar como dirigente sindical del sector público, no es solamente cuidar de su base y respaldar las voces de los trabajadores trabajando con servicios públicos. Hay una ética pública de nuestros dirigentes que se responsabilizan también para el público, para luchar, para defender que esos derechos humanos de agua, energía, salud, son respetados también. Es un duplo sentido en sus responsabilidades como dirigente sindical en el sector público. Estoy de acuerdo con usted. Estamos conversando con Ewan Giff, el secretario regional para la Interamérica de la Internacional de Servicios Públicos, de una federación sindical internacional, y es parte de esta misión internacional que ha venido al país para denunciar a su criterio deterioro de los derechos laborales en el país. Señor secretario, un gusto recibirlo. Usted es una persona muy prudente y quiero conocer su perspectiva acerca de esto. Yo he conversado con muchas máximas autoridades y dicen, tengo todo el presupuesto de mi organización, por ejemplo, en gasto corriente, y nosotros acá tenemos un déficit fiscal donde no podemos hacer obras, es decir, todo se va en salarios de burócratas que habíamos contratado hace 20, 30 años. Hay prefecturas, por ejemplo, que tienen 700, 800 personas y que no tienen ninguna actividades para realizar con todos los trabajadores, es decir, les ponen a hacer rondas como si fueran guardias de seguridad y que es imposible despedir por el garantismo laboral que tenemos. ¿No considera usted que también desde la otra perspectiva se debería flexibilizar un poco las modalidades de trabajo para que respondan a las necesidades de las empresas? Porque si aseguramos a todos con estos contratos colectivos y dices no le podemos despedir, incluso conocí a un ministro que decía, incluso si le coges con corrupción es muy difícil despedirle porque la Corte Constitucional te obliga a recontratarlo, y eso pasa mucho en el servicio público en el Ecuador. Y yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos ahora como país. No sé si nuestros dirigentes electos democráticamente en mis organizaciones de afiliados harían concordar contigo con ese análisis, pero entramos en eso. Mira, como Internacional de Servicios Públicos tenemos afiliados en todo cualquier país totalmente acostumbrados a organizar una reforma del Estado, actualizar las cosas. Negociamos eso. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? No es de forma unilateral. Es a través de diálogo social, es a través de negociación. Cuando no existe negociación, cuando no existe diálogo social, es un enfrento, es antidemocrático la práctica. Incluso me gustaría destacar que estamos aquí, enviamos carta con antelación al ministro de Trabajo, justamente para discutir un poco el déficit, falta de cumplimiento de compromisos internacionales por parte del gobierno de Ecuador. Enviamos una carta sin respuesta. Entonces, para mí, me gustaría declarar abiertamente, por favor, señor ministro Harold Burbano, estamos nos aquí. Escucha, así que seguro que ya está poniendo atención. Nos gustaríamos sentar contigo hoy en el tarde. Estamos todos aquí listos y preparados para sentar juntos para generar ese espacio de diálogo social que el Estado de Ecuador internacionalmente está en déficit. Porque en el sistema de normas, quien fiscaliza los derechos fundamentales como libertad sindical, negociación colectiva, la OIT, y publicado, es una entidad tripartite. Son los gobiernos, son los empleadores y son los sindicatos. Es el único en el sistema ONU que es tripartite. Es muy especial, es muy raro eso, es distinto. Es muy importante preservar ese tipo de espacio de diálogo social para evitar prácticas antidemocráticas, justamente. Entonces, hay decisiones de comisión de normas quien fiscaliza que deja muy claro que el Estado de Ecuador está débil, está debiendo respuestas. Incluso exigimos que colectivamente respaldando ese organismo tripartite que el gobierno de Ecuador acepta una misión técnica aquí. Envía una carta al director de la Organización Internacional de Trabajo confirmando, sí, aceptamos la misión técnica que ya fue concordado, consensuado en ese organismo internacional.
queda sin respuesta. Igual nuestros afiliados aquí, que envíen confirmación de registro sindical, envíen los documentos, pero quedan sin respuesta por meses y meses. No es un diálogo social. Entonces, reforma del Estado, actualizar las cosas, por supuesto que sí, estamos muy comprometidos y acostumbrados. Está desarrollando en este momento un proceso de actualizar la OIT por falta de pagamento y su deuda de Estados Unidos en el organismo. Es esa cosa global que estamos acompañando de debilitar multilateralismo, ¿no? Que veamos ese proceso en la Organización Internacional del Trabajo también. Entonces estamos ya negociando a través de diálogo social, no de impor algo de forma antidemocrática, de forma unilateral, que no dialoga, no respecta los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, hay otro tema. Nosotros aquí en el país conocemos que Ecuador cuenta con bastantes derechos laborales, es decir, no me quiero poner del lado de los capitalistas, pero tenemos 13º, tenemos 14º, tenemos afiliación al IES. Si le despides a alguien, tienes que pagarle una liquidación, lo cual no es común en otros países. Tienes la jubilación patronal, que después de 20 años te toca pagarle por el resto de la vida. Además, tienes derechos para las personas con discapacidad. Entonces, ¿en qué lado estamos debilitados ustedes como país? ¿En cuáles son los términos prácticos? Ya sé que ya más o menos lo había dicho, pero ¿qué es lo que nos falta según su organización? Sí, entiendo la pregunta, pero confirmo para ti, Andrés, que esos derechos no son nada especiales, no son excepcionales. Hay muchos más derechos en otros países. El problema en Ecuador es una violación sistemática de derechos básicos. ¿Por qué seguimos enfatizando tanto mi organización cuanto nuestros afiliados en Ecuador, en la región todo, cuanto la Organización Internacional del Trabajo? Sigue enfatizando 87 y 98. ¿Por qué? Libertad sindical y negociación colectiva. A través de eso potencializa los otros derechos. Potencializa la capacidad de los ustedes están peleando para que tengan más libertad de negociar en nombre de su colectivo y sindicato. Por supuesto que sí. Es algo Esa es, digamos, su máxima petición. Es algo que está siendo violado sistemáticamente hace décadas en Ecuador. Si queda en la lista de la OIT, en los últimos 12 años, todos los años, organizamos una lista larga para empezar la conferencia anual en junio. ¿Y ustedes cómo miden que eso no se está cumpliendo en el Ecuador? ¿Tienen algún sistema de medición o valoración o KPI o monitoreo? ¿De dónde? Aquí en el Ecuador, digamos, ¿cómo ustedes saben que eso no se cumple? Estamos aquí en esa misión, en esos 3 días, justamente para colocar manos en la masa, para entender, para escuchar. Lo que queríamos es sentar con el ministro de Trabajo para entender su perspectiva. No. Quedamos totalmente sin respuesta. Es una falta de respeto, honestamente, institucionalmente hablando. Pero es un ejemplo que se repite. Esa falta de respeto, esa falta de cumplimiento con sus deberes, con sus obligaciones internacionales frente al sistema ONU, frente a nuestra misión, frente a nuestros afiliados aquí localmente. Queremos diálogo social, estamos aquí para entender. Tenemos denuncias, por supuesto. La Confederación Sindical Internacional, que está coorganizando esa misión con nosotros, publica en víspera de la Conferencia Internacional de Trabajo en la OIT, todos los años, 1 de junio, en víspera, publica una lista de cuáles estados son los peores en términos de violación de derechos fundamentales. Ecuador está arriba en esa lista todos los años. En los últimos 12 años, empezamos en víspera de la conferencia una lista larga. Negociamos con Europa, Asia, con África, Oriente Medio y todo eso para decidir cuál estados queremos discutir. Porque no se puede, por cuestión de tiempo y estructura. Hay que definir una lista corta. Y en esa lista corta, Ecuador está en los últimos 12 años siendo denunciado de forma tripartita. No es únicamente la entidad más representativa, Confederación Sindical Internacional, que está denunciando. Es la OIT. Es el sistema tripartite que está denunciando. No es un sindicato que es un grupo chico de privilegiados en Ecuador que está denunciando. No, por supuesto que no. Es algo muchísimo más profundo que eso. El Estado de Ecuador está en déficit en términos de sus obligaciones internacionales. Estamos aquí para intentar abrir
un espacio de diálogo con el gobierno para entender por qué y cómo podríamos trabajar para mejorar esa situación. Iván, cuéntenos de la misión. Entiendo que han pedido diálogo con el ministro Harold Urbano, que bueno, eso ya no sabemos que no hay respuesta, pero también van a reunirse con representantes de la Corte Constitucional, de la Asamblea. Cuéntenos qué más incluye en esta agenda que tiene visita al país. Mira, estábamos con Defensoría Pública ayer, fue una reunión súper interesante, una voluntad abierta, un espacio de diálogo verdadero, y vamos a encontrar hoy, más tarde, con representantes de alta escala de Corte Constitucional, justamente para entender por qué tenemos decisiones jurídicas ya confirmados en cortes ecuatorianos sobre reintegración de dirigentes que fueron despedidos. Okay. Ya tenemos decisión sobre eso y no está siendo cumplido otra vez por el gobierno. Tenemos dirigentes varios, todos del sector público, que fueron dimitidos, que fueron despedidos, pero bueno, muchos por corrupción. Gracias, Verónica. Que fueron despedidos. ¿Despedidos por qué? Por corrupción. Por denunciar privatización, por su actuación, sus tareas de representación de sus propios países. Es una campaña, Verónica. Entiendo la lógica de campaña de desprestigio. Son todos corruptos, entonces merecen eso. No, para nosotros no es eso. No es solamente nosotros, otra vez. Es el sistema normativo global que está diciendo. No es un acusado por corrupción que está denunciando ese sistema, que está llorando porque quizás no todos, pero se da eso también de la corrupción. Mira, no entramos en eso, no es nuestro campo. Trabajamos con compañeros, dirigentes, con representación legítima de sus propias bases. De eso yo no tengo ninguna duda. Bueno, siempre es bueno ver los dos lados de la moneda. Gracias a Ewan Gibbs, secretario regional de la ISP. Hablamos de la situación laboral del país y esta misión internacional que viene y que va a tener su agenda, que nos ha comentado Ewan. Gracias por estar